podríamos decir, de entrega de los electrones a los elementos oxidantes. Pero esto, bueno, lo veremos con mayor puntualidad. Vamos a ver aquí. Este ejemplo es muy ilustrativo. En la parte superior tenemos una celda electroquímica que es espontánea. En la parte superior, es decir, yo puedo poner una ilustración donde yo tengo una celda electroquímica conectada a una celda electrolítica, lo cual quiere decir que la celda electrolítica funciona con la celda electroquímica. A ver si nos entendemos. La celda electroquímica es espontánea. Simplemente ponemos dos elementos diferentes en contacto con un electrolito y va a empezar a funcionar la pila. Que es el caso, les decía el día de ayer, de todas las celdas que traemos, haciendo que los instrumentos funcionen, pues, en los relojes, en los celulares, en las computadoras. Traemos nosotros celdas espontáneas, que son la celda electroquímica natural espontánea. ¿Cómo se fabrican? Poniendo dos elementos diferentes con un electrolito que facilita el puente y entonces se da el que al estar en contacto, al ponerlos, al cerrar el circuito, nosotros lo que hacemos es, al prender el dispositivo, lo que hacemos es cerrar el circuito y entonces empieza a funcionar la pila. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la sustancia que está para oxidarse empieza a oxidarse y empieza a soltar electrones. Y la que está para reducirse los empieza a recibir y los elementos del entorno se empiezan a reducir y se cierra el circuito. ¿Cuánto va a durar la pila? Bueno, pues ahí puede ser que dure en función del tiempo de la capacidad de la sustancia oxidante para generar para oxidar al ánodo. O bien la capacidad del ánodo para estar efectivamente liberando electrones. Entonces, así es como funciona. Ahora bien, si nosotros conectáramos a la celda electroquímica una celda electrolítica, pues lo que podríamos esperar es que se generara un fenómeno químico en el otro dispositivo. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo nosotros es provocar el fenómeno de electrólisis. En ese sentido, ¿qué podríamos pensar? Pues que se están invirtiendo los polos, porque nosotros tendríamos que conectar a la celda electroquímica para que funcione la celda electrolítica. Tendríamos que conectar a la celda electroquímica el positivo al ánodo. El positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Por eso entonces, pues no es tan práctico a veces tener tan fija la idea de que el cátodo es positivo y que el ánodo es negativo. Porque cuando tú tienes, otra vez tienes tu fuente de poder, que en este caso decía yo, bueno, puede ser una celda electroquímica o puede ser cualquier pila, es tu fuente de poder. Para que hagas funcionar tú a partir de ahí una celda electrolítica o para que produzcas un fenómeno de electrólisis, lo que necesitas necesariamente es conectar la celda electrolítica, vas a conectar el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. ¿Por qué? Por el flujo convencional de corriente. Porque fíjense, si al disolverse el elemento genera electrones, los electrones van a quedar en el circuito externo metálico, pero el ion va a pasar a la solución. Entonces el ion es portador positivo. Por lo menos pensemos lo que es un metal y que va a pasar como un ion positivo. Bueno, ese ion positivo tiene la capacidad de conducir corriente positiva. Entonces el flujo de corriente va a ser a partir de la salida del ánodo hacia el cátodo en forma de corriente positiva. Pero también podemos imaginar que en el circuito opuesto externo, los electrones van a viajar hacia el cátodo, si se fijan, en sentido opuesto al flujo de la corriente positiva. Y entonces podemos imaginar
un círculo en el que hay electrones fluyendo en una dirección y corriente positiva fluyendo en la otra. Y la corriente positiva la podemos entonces entender como producto de la disolución del elemento que se está oxidando. ¿Por qué? Porque para que pueda descargar la corriente hacia la celda electroquímica, pues tiene necesariamente que disolverse. Entonces podemos pensar, hay dos elementos que están en contacto con un electrolito y además en contacto entre ellos, y que en ese momento, por esa simple situación, empiezan a interaccionar. Uno a oxidarse, otro a reducirse. Entonces vamos a encontrar que nuestras estructuras metálicas, nuestras estructuras de ingeniería, los elementos que nosotros fabricamos, los materiales metálicos, fundamentalmente, bueno, pues forman las pilas de manera natural. Ya lo mencionamos también, vamos a tener estructuras mixtas, vamos a tener diferentes fases en la estructura, vamos a tener límites de grano, vamos a tener granos, vamos a tener zonas de dislocaciones o zonas de alta concentración de dislocaciones donde tuvimos procesos de deformación extremo. Entonces vamos a tener situaciones distintas, vamos a tener en las estructuras también puntos de alta concentración de esfuerzos. Esas situaciones les dan características diferentes a los materiales. Ustedes pueden tener una aleación, un material hecho de una aleación que tenga tratamiento térmico y una que no tenga tratamiento térmico. Intrínsecamente hablando, pues su naturaleza es la misma. Sin embargo, una vez que ustedes realizan el tratamiento térmico a una pieza y la ponen en contacto con la que no tiene tratamiento térmico, va a haber la formación de la pila. Son dos materiales al final diferentes a lo mejor en composición química son iguales. En el proceso de obtención hicieron lo mismo, pero una tiene un tratamiento térmico y la otra no. ¿Sale? La composición química sigue siendo la misma, pero estructuralmente son dos materiales distintos. Si los integramos, vamos a tener la formación de la pila. ¿Se va a formar la pila dónde? Pues en la zona de contacto. Ahí donde están contactando, ahí es en donde tenemos nosotros la posibilidad de manera primaria de que se forme la celda electroquímica. Pues yo creo que sí podemos imaginar un proceso de oxidación, porque hemos visto tantas veces escribir reacciones químicas o reacciones medias, intermedias. Sí podemos pensar en un proceso de oxidación como un metal, luego vemos la flechita, pensando en lo que habíamos visto el día de ayer, tenemos el metal, una flechita y luego tenemos el ion. Y luego, ¿qué tenemos? Pues los electrones que liberó el ion. Y podríamos pensar nosotros siempre en un proceso de oxidación así. O podríamos verlo de la otra forma de expresión, decir, a ver, tenemos el metal y luego le ponemos el signo menos y decimos, el metal menos los electrones que está perdiendo, pues nos va a dar un ion porque perdió electrones. Yo prefiero que nos vayamos con la idea de que el metal, después de la flecha, que el metal es la materia primaria, que después de la flechita, el metal se transformó en ion y generó electrones. ¿Por qué? Porque esos electrones están disponibles para moverse. Y el primer circuito a través del cual se mueve, pues es la interfase. Ahí, en la interfase solución metal, o donde están en contacto dos metales distintos, en las interfaces es en donde tenemos la posibilidad de esos intercambios de electrones. Y se convierten finalmente
en un flujo de electrones. ¿Y ese flujo de electrones qué es? Pues es electricidad. Entonces, por eso, de alguna manera, esto facilita que se pueda medir la corrosión con instrumentos electrónicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se mide el flujo de corriente. Lo demás, pues ya es cuestión de tecnología. Ahí en la página web, ahí en internet, por si lo quieren revisar más a fondo, ustedes pueden encontrar tenemos dos tipos de celdas electroquímicas, las que hace la naturaleza y las que construimos nosotros. Las que hace la naturaleza, vuelvo a insistir, simplemente es que coincida en algún punto, en alguna situación, en algún sitio, dos elementos distintos en contacto con la humedad ambiente, que es el electrolito natural. Entonces, imaginan ustedes, en el mar, pues no tenemos problema para que se forme la pila. En las zonas rurales no tenemos problema para que se formen las pilas, hay bastante humedad. En las ciudades industriales no tenemos problema para que se formen las pilas, hay bastante humedad, pero además hay muchos contaminantes. Entonces ahí no solamente tenemos la humedad, sino que tenemos la característica que puede ser humedad con cierta acidez, o agua ácida, o lluvia ácida. Entonces ahí como que la mesa está puesta. Si nosotros utilizamos calderas, tenemos agua hirviendo, agua vaporizando. Si transportamos líquidos, tenemos agua que tenemos que transportar y ahí están los electrolitos, ahí está el electrolito natural. Ahí lo tenemos, entonces no tenemos bronca para que se forme la pila. Pero también les decía que podemos nosotros construir pilas. Y bueno, la pila que está muy explicada y que bastante circula por internet es la pila de Daniel. La pila de Daniel se construye disolviendo en un vaso de precipitados sulfato de zinc o zinc, sulfato de zinc, y en otro vaso de precipitados sulfato de cobre. Así se construye una celda electroquímica, y bueno, así está el ejemplo ilustrativo de esta celda de Daniel. Disuelves sulfato de cobre en un vaso de precipitado, disuelves sulfato de zinc en otro vaso de precipitado, los pones en contacto con un puente salino. ¿Qué es un puente salino? Bueno, pues es una sustancia que nos va a permitir, es una sustancia sólida o semisólida que conduce la corriente. ¿Por qué? Porque está saturada de iones, tanto positivos como negativos, que permiten que la corriente vaya a pasar de un vaso al otro. Y entonces, pues usamos un tubo capilar, lo rellenamos a veces de fibras de algodón y lo llenamos con una sustancia que se llama agar-agar, que parece gelatina, pero ese agar-agar lo saturamos de cloruro de potasio o de cloruro de sodio. Entonces, ya que lo tenemos saturado, lo ponemos para que esté en contacto las puntas de ese especie de herradura de vidrio, la ponemos en contacto, que esté efectivamente contactando tanto a la solución de sulfato de cobre como a la solución de sulfato de zinc. ¿Qué hacemos enseguida? Agarramos una lámina de zinc y siguiendo la correspondencia iónica la metemos en la solución de sulfato de cobre y en el otro caso metemos una lámina de cobre en la solución de sulfato de cobre. Entonces, que haya correspondencia iónica. Sulfato de zinc con la lámina de cobre, sulfato de cobre con la lámina de zinc. ¿Qué hacemos después? Las conectamos. Las conectamos con un multímetro, agarramos nuestro multímetro. Esos multímetros, ya hay multímetros que cuestan hasta 50 pesos, pues 60 pesos, son multímetros muy sencillitos. Conectas con el multímetro y más o menos te va a dar 1.1 voltios la celda electroquímica. La celda de Daniel te da 1.1 voltios
siempre y cuando hayas previsto pues hacer las mediciones y tener las concentraciones adecuadas en cada lado. Pero aun cuando se fabrica así, más o menos en términos económicos, más o menos nos da el voltaje de 1.1. Y bueno, pues ahí en la celda de Daniel uno puede ver de manera muy clara, puedes pensar, bueno, pues el que va a ser el cátodo va a ser el zinc, el que va a ser el ánodo va a ser el cobre, pero realmente la celda de Daniel, ¿qué nos permite ver? Lo que yo les estaba diciendo, que al poner en contacto el zinc y el cobre a través del multímetro, vas a registrar el voltaje que está produciendo la pila. Pero si te queda claro que los electrones que están pasando, que está dejando ir el zinc para disolverse, los electrones van a viajar a través del circuito, los vas a registrar en el multímetro y van a llegar a la lámina de cobre. Y ahí están los electrones disponibles. Entonces, el cobre no es el que se va a reducir. El que se va a reducir es el ion de cobre que está en la solución. Y entonces vas a tener dos cosas. Por un lado, se va a empezar a disolver el zinc. Se va a empezar a disolver y va a empezar a incrementarse la concentración de iones de zinc. Y en el otro lado va a empezar a disminuir la concentración de iones de cobre. ¿Ok? El zinc está actuando como ánodo, el cobre está actuando como cátodo, pero el cobre no se está reduciendo. Los que se están reduciendo son los iones de cobre que están en la solución. Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué vas a tener? Que se va a agotar la lámina de zinc. Va a continuar disolviéndose, disolviéndose, disolviéndose constantemente mientras tú tengas registro. Mientras tengas registro de que está pasando corriente, significa que se sigue disolviendo el zinc. Va a empezar a bajar el voltaje, va a empezar a empobrecerse la pila porque va a ir perdiendo potencia. Pero en el otro lado se va a ir incrementando la concentración de átomos de cobre. ¿Por qué? Porque los iones de cobre están atrapando los electrones y se están reduciendo. Pero son los iones de cobre, no el cobre en sí. Por eso hay que tener cuidado en el lenguaje. Y ahí reafirmamos en el sentido de que mientras el zinc se está oxidando y se está comportando como ánodo, el cobre se está comportando como cátodo, pero lo que está haciendo es facilitar el proceso de reducción de los iones que se encuentran en su entorno y que están oxidados. Y así como son los iones de cobre, podría haber algunos otros iones que también podrían aprovechar que hay electrones dispuestos y entonces se van a reducir. Son cosas muy simples, pero bueno, con la reflexión, con el análisis, pues nos permiten entender de manera simple esto, que traducido ya a las ecuaciones y a las reacciones, bueno, pues ahora que nos permita esta cosa lo vemos, le damos una buena reafirmada. Y sigue el equipo ahí atorado, no sé qué le pasó a mi máquina, sigue. De hecho, no ha arrancado. Bueno, para ilustrar esta cosa de la reacción electroquímica, una vez que ya tenemos algunos elementos que nos permiten ver de manera más sustancial, yo creo que a estas alturas ya tenemos muy claro lo que es el cátodo, lo que es el ánodo, lo que es el electrolito. Volvimos a recordar los elementos conductores, a diferencia de los aislantes, los primarios, los electrones de segundo orden, los de tercer orden, semiconductores. Estamos analizando un poquito más la celda electroquímica porque, bueno, pues es la razón fundamental de este curso. La corrosión es una reacción electroquímica espontánea natural y también nos interesa diferenciar pues entre lo que es la reacción electroquímica y la reacción electrolítica, pero no nos es ajeno la reacción electrolítica.
¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros hacemos recubrimientos superficiales de tipo metálico, lo que utilizamos son procesos electrolíticos. También cuando hacemos recuperación de un licor de lixiviación o de una solución lixiviada, cuando nosotros hacemos el tratamiento de recuperación de valores a través de la lixiviación, bueno, pues lo que hacemos es disolver la mata o disolver el mineral para que esté en una solución, a veces se le conoce como solución lixiviada, otros le llaman que es un licor de lixiviación, así se le llama, pero finalmente, una vez que tenemos un licor de lixiviación, ¿qué tenemos ahí disuelto? Pues los iones de los valores que queríamos recuperar. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, pues aplicar el principio de la celda electrolítica, utilizar una fuente de poder para poder nosotros, a través de la fuente de poder, mandar electrones al cátodo para que los electrones estén disponibles y los iones que queremos capturar vayan, adquieran sus electrones, se neutralicen ya como metal, se adhieran o se precipiten. Se neutralicen. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay electrones disponibles. ¿En dónde? En el cátodo. ¿Y a dónde está conectado el cátodo? Al negativo. ¿Sale? Y metemos un ánodo inerte para que la corriente descargue. La corriente descarga, pero va a descargar a través de los iones positivos que tenemos. Estoy hablando de la celda electrolítica. La corriente la vamos a descargar a través de un ánodo inerte, insoluble. Ese ánodo inerte lo que hace es descargar la corriente, pero la corriente es atrapada por los iones positivos que viajan hacia el cátodo. ¿Sí? Y esos iones positivos, ¿qué son? Pues son los iones que nosotros queremos recuperar. Podría ser cobre, podría ser níquel, cadmio. Estamos recuperándolo a partir de la solución que lixiviamos. Disolvimos el mineral y ahora lo que estamos haciendo es aplicar una celda electrolítica o en una celda electrolítica hacer la recuperación correspondiente. Entonces, si se fijan, son dos cosas que van de la mano, pero hay un fenómeno importante en cada caso. A lo mejor ya lo captaron ustedes. En el caso de la corrosión, lo que nos está preocupando a nosotros de manera fuerte es el fenómeno de oxidación. Y si se disuelve en un punto específico, pues dependiendo del nivel de disolución y el nivel de penetración, aun cuando sea microscópico, nos puede generar severos problemas. Por el otro lado que estamos viendo, cuando yo estoy hablando de recuperaciones o cuando yo estoy hablando de electroplateado o formación de capas a través de procesos de electrólisis, estoy hablando que el proceso que me interesa ahí es el proceso de reducción. Y entonces son cosas distintas. En uno, parece ser que lo que me interesa es inhibir la oxidación. En el otro, lo que me parece que es lo que estamos haciendo es provocar una reducción eficiente. ¿Por qué? Pues porque si funciona bien y de manera eficiente y los parámetros están bien regulados, mi proceso de reducción me va a permitir captar iones desde la solución. ¿Y esos iones qué son? Pues son los valores que a mí me interesa recuperar en la solución lixiviada. O por otro lado, son los iones que tengo disueltos en una solución y que yo quiero que vayan a una estructura específica, que ahí adquieran sus electrones y se depositen. ¿Para qué? Para formar una película superficial, que es el cromado, el niquelado, el cadmizado y el zincado, por ejemplo, que son los más típicos. Niquelado, cobrizado, cromado, zincado, etcétera. Entonces, si se fijan, es importante ver eso. Entonces, dependiendo de hacia dónde es el campo que a ti te interesa, pues es hacia dónde vas a poner más atención en el proceso electroquímico. ¿Es la dirección de oxidación o es la dirección de reducción?
Y volvemos a llegar a lo mismo, dirección de oxidación, muy interesante para nosotros, comprenderla muy bien, vincularla muy bien al hecho, porque ahí está la corrosión. La dirección de reducción, ¿nos interesa? Claro que sí, porque cuando yo estoy trabajando en procesos de reducción, pues lo que me interesa es que la captación de electrones o la disposición de electrones y la captación de iones pues sea de manera eficiente. Entonces, si se fijan, electrolítica está más bien la idea vinculada a la electrólisis. Celda electrolítica está vinculada a la electrólisis. ¿Y qué significa esto? Generar fenómenos químicos a partir de aplicar energía desde una fuente externa hacia algún dispositivo donde querramos pues nosotros provocar ese fenómeno. Y por otro lado, celda electroquímica, pues simplemente todo aquel dispositivo donde se genere un proceso espontáneo que produzca electricidad o que produzca energía, pues. Ok, en el siguiente tema que también nos interesa y que en estos 3, 4 minutos les comento rápido, es revisar ya para cerrar la idea más clara, pues porque eso nos permite entenderlo mejor. Vamos a ver la corrosión acelerada de un metal en un ácido orgánico o la corrosión de cualquier metal, que puede ser aluminio, cobre, zinc, en un ácido orgánico. Entiéndase que utilizamos principalmente cloro, este ácido clorhídrico, utilizamos ácido nítrico, podemos utilizar ácido sulfúrico, que son los ácidos más usados para entender esto. Y bueno, en ese mecanismo, al introducir nosotros los metales en contacto con la solución ácida, pues lo que vamos a observar es prácticamente también cómo se da el fenómeno de oxidación-reducción. Y bueno, así como lo vimos, finalmente vimos desde la secundaria, yo me acuerdo que nos decían que un metal más ácido pues nos iba a dar una sal más un gas. Un metal más un ácido nos va a dar una sal más un gas. Y entonces, si se fijan, si ponen ustedes en contacto hierro con ácido clorhídrico, hierro en ácido clorhídrico, lo que van a tener después de la flecha va a ser cloruro de hierro más gas de hidrógeno. Si ponen zinc en contacto con ácido sulfúrico, pues lo que van a tener del otro lado de la flecha, ¿qué va a ser? Pues va a ser sulfato de zinc más gas de hidrógeno. Entonces, esto, al ver estos ejemplos, que yo creo que sí los vamos a ver, ya está terminando la máquina aquí ya después de sus locuras empezó a actualizar y ahí está. Todavía ni siquiera me dio oportunidad hoy pero bueno, también es a lo mejor lo malo que soy yo para esto, a lo mejor es lo malo que soy yo para manejar este tipo de cosas, pero bueno. Si no pudiéramos por alguna razón, bueno, pues ya buscaremos algún otro mecanismo, no sé, les mando la exposición a alguien y que desde su máquina la proyecte, yo acá nomás explico, pero lo vamos a buscar, no hay problema. Por el día de hoy yo creo que aprovechamos por lo menos pues, para que escucharan y dejarles algunas ideas, que es importante, porque ya cuando lo veamos realmente aquí en la explicación, pues va a ser mucho más rápido. Finalmente les decía, este ejercicio de los metales en ácido nos permite ver realmente el mecanismo
electroquímico y entender cómo es el puente del paso de los electrones. Aunque pues verlo más ilustrativo, pues no hay más que agarrar un multímetro simple, un aparatito sencillo, que nos permite incluso andar midiendo hasta a ver dónde más hay procesos espontáneos, ¿no? Pues así como los procesos que se dan en nuestra célula. Nuestra célula produce 0.9 voltios. Las células humanas, el voltaje de la célula es aproximadamente 0.9 voltios y ahí se está generando la energía eléctrica de manera espontánea, la energía eléctrica que es la responsable de llevar toda la información que nos hace funcionar. Entonces, así como por eso también se dice que son células electroquímicas, a lo mejor viene como a la par de quererlo comparar con lo que pasa en las células que nos constituyen a nosotros, hechas de moléculas, átomos que funcionan a partir de procesos bioquímicos espontáneos que finalmente lo único que necesitan es que mantengamos la concentración de agua, el pH adecuado, y bueno, pues una alimentación para que llegue hasta allá la proteína que también hace que funcione la célula y finalmente tenemos una celda electroquímica espontánea que está produciendo constantemente un voltaje que nos mantiene a nosotros activos, hasta se podría decir que vivos, ¿no? Un voltaje de 0.9, más o menos 0.9 voltios. Pues vamos a dejarle ahí. Creo que finalmente, aunque haya sido de esta forma, pero logramos tener contacto y platicar así rápidamente de estas cosas. Y sigue mi máquina todavía, se volvió a dar otra vuelta que está ahora volviendo a hacer otra reactualización. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Pues muchas gracias, gracias Montserrat, gracias Frida, Jaime Alberto, gracias Denise, gracias Natalia, Yadira Yaimara, gracias por darme la oportunidad de sentir que estoy platicando con personas, porque no soy locutor, acuérdense que no soy locutor, y los locutores sí están, bueno, tienen un monitor, es decir, afuera hay algún auxiliar que de todas maneras va y les dice cómo se está oyendo, si se está oyendo, si hay alguna interrupción o algo. Están monitoreándose de todas formas. Entonces, pues les agradezco que hagan esa función de monitor para que yo me sienta integrado con ustedes. Así que, pues yo ya me gustaría mejor estar dando mis clases en el salón, pero todavía no nos han autorizado esto. Así que gracias y nos vemos el día de mañana. ¿Les parece? Ok. Pues muchas gracias. Nos vemos. Profe, ¿sí me escucha? Sí, joven. ¿Qué pasó? Disculpe, yo tengo una duda. Es que hace rato estaban mencionando lo de la celda electrolítica y dijo que estaba vinculada a la electrólisis, pero dijo que generaba procesos químicos y después se me trabó el audio y ya no alcancé a escuchar bien. ¿Cree que lo puede repetir, de favor? Sí, es que acuérdate que por definición una celda electrolítica es en donde tú haces un fenómeno de electrólisis. ¿Y qué es la electrólisis? Pues tú lo que haces es utilizar una fuente de poder y provocar fenómenos químicos en algún medio. Eso es. Provocas algún fenómeno químico en algún medio específico con un propósito. Después me fui en el sentido de explicar un poquito más y les dije, bueno, pues siempre que vamos nosotros a recuperar de una solución lixiviada, vamos a recuperar algunos valores que están en forma de iones, pues lo ideal es utilizar la electrólisis haciendo una celda electrolítica en la que la solución pues, va a ser la solución de la cual nosotros queremos extraer algunos iones.
Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues a través del cátodo ponemos a disposición electrones que vienen de la fuente de poder. Hay electrones disponibles y entonces los iones pueden captar esos electrones y los iones, al captar los electrones, se van a transformar a átomos. En ese paso, los átomos tienen dos posibilidades. Se fijan a la superficie del cátodo o se precipitan. ¿Está claro? ¿Me estás escuchando? Sí, profe, muchas gracias. Ok, pero lo volvemos a reafirmar en el momento que lo consideren, pues, o sea, estas cosas son nada más visualización. Claro, ¿por qué? Pues porque estamos viendo, cuando hablamos de electroquímica y electrólisis, estamos hablando de dos cosas, pues, en las que se privilegia un fenómeno u otro. En electroquímica lo que estamos pensando básicamente es en el fenómeno de oxidación, porque es generar fuerza, generar energía, generar electricidad. Y estamos pensando en que para que eso se haga necesitamos que un elemento se sacrifique, se oxide, pues, porque ahí cede electrones. Esa es la corrosión. En el otro lado, lo que nosotros necesitamos es favorecer el proceso de reducción. Pero ahí no necesitamos que alguien se sacrifique, porque la fuente de poder que tenemos es una pila, ya de por sí, una pila que genera una diferencia potencial, o bien, pues tenemos los cables de corriente, pues podemos conectarnos a la corriente. Y desde ahí, con un dosificador, estar mandando la corriente que necesitamos para que la pila electrolítica funcione. Entonces, como que sí se puede dar pie a alguna confusión, pero una vez que uno lo revisa, yo lo que les pido es que revisen muy bien también ahí en internet, hay bastantes situaciones para que vean la diferencia entre electrolíticas y electroquímicas, que muchas veces las confundimos. Electrólisis y electroquímica, que al final los principios son los mismos, pero una es una dirección, es decir, pierdo electrones, y la otra es la otra dirección, gano electrones. Oxido, pierdo electrones. ¿Sí? Me reduzco, gano electrones. Ok, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, ahí están bien. Muchas gracias, profe. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias a ustedes.